Finalmente, vamos a partir con la segunda parte de salud pública. Imagínense la clase en vivo de esto. Ya veo el aura de sueño que emitirían. ¿Ya? Así que espero que esto lo vean despiertos con café. ¿Ya? Ahora vamos a ver epidemiología entonces. La epidemiología en el fondo es una área de la salud pública que se dedica principalmente a los análisis, ¿ya? Al estudio, a los distintos estudios, a las descripciones de la población. En este sentido, la epidemiología puede ser descriptiva o analítica como aparece en la diapositiva. Lo importante es que la descriptiva es, como dice el nombre, una descripción, ¿ya? Es como cómo es la persona, ¿ya? O cómo es la población. Mi población es de tal edad, es predominantemente femenina, ¿ya? No sé, tienen una tasa de diabetes mellitus de un 9%, 9,6%, hipertensión de un 14%, etcétera. Es como conocer y describir nada más a la población. ¿Ya? No se hacen análisis estadísticos como cálculo de riesgo relativo o de odds ratio, sino que simplemente describir. ¿Ya? En estos pacientes se calculan las tasas que vimos hace un rato, como las tasas de mortalidad, la tasa de letalidad, las tasas de mortalidad materna, mortalidad infantil, etcétera. ¿Ya? Y también se calculan dos conceptos que no habíamos visto, que son el cálculo de la incidencia y la prevalencia. ¿Ya? En este sentido, estudios que forman parte de la epidemiología descriptiva son los estudios de corte transversal o de prevalencia, que es el típico estudio que quieren hacer cuando están como en segundo año y dicen, ya hay que hacer un estudio en metodología de la investigación, hay que hacer un estudio, ¿qué hacemos? No sé. Y el profesor les dice, pero vean cuál es la cantidad de diabéticos que hay en el hospital, en el fondo. Es un estudio de prevalencia. En el fondo sería acá, lo voy a adelantar un poco, sería calcular enfermos dividido por la población estudiada. ¿Ya? Y por otro lado está la epidemiología analítica, que esta se basa en análisis estadístico por contraste de hipótesis. ¿Claro? O sea, es tener en el fondo dos opciones y compararlas y ver cuál es mejor. Lo vamos a ver con detalle más adelante o en unas diapositivas más cuando hablemos de cada estudio. Y acá podemos tener estudios de cohorte, ¿ya? Que es como una H entre medio, no como en la anterior. Estudios que en el fondo lo han escuchado antes, harto, caso control, es como uno de los que más se queda en la mente. Corte transversal nuevamente, pero ahora no es simplemente de describir, sino que es de comparar, y el estudio ecológico. Bueno, por otro, esos son los estudios observacionales, o sea, donde yo no intervengo. Por otro lado están los estudios experimentales, en los cuales encuentro los estudios clínicos randomizados, los ensayos de campo y el estudio de intervención, y atrás nos aparece por la grabación, intervención, voy a escribirlo por si acaso, comunitaria. ¿Ya? Comunitaria. Vamos entonces con cada uno de estos estudios. Primero hay que ver los conceptos de incidencia y prevalencia. Prevalencia equivale a la probabilidad de tener una enfermedad, o sea, de estar enfermo. Claro, el cálculo acá se realiza, como vimos en la diapositiva anterior, simplemente diciendo la cantidad de enfermos actuales, ¿ya? Dividido por la población estudiada. En cambio, la incidencia, o también conocida como incidencia acumulada, me habla de la probabilidad de enfermar de algo. Por lo tanto, acá es enfermos o enfermos, aquí enfermos nuevos en X periodo dividido por la población estudiada. Cada una de estos dos índices, en el fondo cada uno de ellos, tiene su utilidad. Por ejemplo, la prevalencia, ¿ya? Tiene su utilidad para el estudio de enfermedades crónicas y poco letales,
como sería el caso de una hipertensión arterial, donde además no voy a tener un inicio claro de patología, en el fondo, un inicio clínico claro. El problema es que se puede alterar por las pérdidas, por eso mismo sirve para enfermedades poco letales. Un ejemplo de esto, de que se altera por las pérdidas, sería el siguiente. Imagínense que tengo este año, que sería año 2018, en una población de 100 personas, ¿ya? Voy a tener 10 personas con cáncer de páncreas, ¿ya? Sea páncreas. El día de hoy voy a tener, de esas 100 personas, recuerden, 10 con cáncer de páncreas, día 10 de 100. Y mido nuevamente esto el próximo año. Y como es una enfermedad muy letal, probablemente mi prevalencia sea 0 de 90. Por lo tanto, acá tengo una prevalencia de un 10% y acá tengo una prevalencia de un 0%. Eso quiere decir que no hay cáncer de páncreas, claramente ya no hay porque se murieron los pacientes. Por lo tanto, no me sirve calcular la prevalencia en este caso porque es una enfermedad muy letal. ¿Ya? El valor se va a ir alterando. No es tan trágico como aparece acá, pero de 100 de 10 perdón, a 0. Pero sí puede en el fondo modificar el valor real de la enfermedad, o sea, más que el valor real, la importancia real que tiene la enfermedad. Segundo, la incidencia me sirve para ver la probabilidad de enfermar de algo. Bueno, la utilidad va a ser en enfermedades infecciosas y esto es bien importante porque son principalmente agudas. ¿Ya? Porque ¿qué pasa con dos infecciones? Por ejemplo, VIH y virohepatitis C. No sirve mucho medir la incidencia en este caso, ¿ya? Principalmente porque van a ser enfermedades crónicas. ¿Ya? Podría servirme la incidencia en caso de que tenga un brote, como aparece ahora en la tele, ¿ya? Que hay un brote, en general no es un brote, es un mejor diagnóstico, ¿claro? Y sí, puede servir un poco la incidencia, pero no para estimar como no estimar un modelo a futuro, como lo están haciendo actualmente, sino que principalmente me sirve medir la prevalencia en ese caso, ya que es una enfermedad crónica. ¿Ya? Esto es bien discutido, pero en el VIH lo más importante es la enfermedad, o es la prevalencia porque es una enfermedad crónica. En enfermedades agudas con resolución en corto periodo, claramente también nos va a servir aquí la incidencia. El ejemplo de esto podría ser en patologías quirúrgicas como la apendicitis aguda o una diverticulitis aguda. En todas ellas nos va a servir más la incidencia. Pancreatitis también. Recuerden acá, VIH y virohepatitis C se miden mejor con la prevalencia. Bueno, no olviden también aquí que el VIH puede ser, o se puede utilizar en el VIH la incidencia, sobre todo si tengo un país que no tenía VIH y que ahora lo tiene. ¿Ya? Eso, ahí vamos a calcular principalmente la incidencia del VIH. Además de esto, ¿para qué me puede servir la incidencia? Bueno, me puede servir para ver efectos de terapia. ¿Ya? Esto es cuando se realizan estudios experimentales. Por ejemplo, acá, ejemplo, el año 2012 creo que fue, tuve una incidencia de meningitis por meningococo W135, ¿ya? Imagínense esto, de 100 por cada 1000 personas. ¿Claro? ¿Cuánto sería eso? Elimino los ceros, me queda uno de 10, 10%. En el verano del 2012 apliqué una vacuna, ¿ya? Vacuna contra W135 y durante el 2013 me di lo mismo, meningitis por
meningococo W135. Y este año ya me bajó drásticamente todo esto. Ahora ya no tenía 100 de cada, o sea, no tenía 100 de 1000, sino que presenté 50 de cada 1000. Por lo tanto, me quedó una incidencia de un 5% para mostrar la eficacia en el fondo de la vacuna. Se comprende esto. También me va a servir para enfermedades letales, ¿ya? Eso no lo puse acá y le pido disculpas. Enfermedades letales. Por ejemplo, el cáncer de páncreas que mencioné hace un rato. Espero que se comprenda esta parte porque es bien importante. Entonces, vimos un poco de la epidemiología descriptiva, vimos cómo calcular la incidencia y la prevalencia, cuáles eran los factores demográficos anteriormente, cómo se pueden utilizar también, calculando la letalidad o la mortalidad. Y ahora nos toca ver un poco la epidemiología analítica. Para comprenderla, hay que revisar lo que significa un contraste de hipótesis, ¿ya? Esto es de bioestadística y es importante conocerlo. En primer lugar, cuando tenemos un contraste de hipótesis, tenemos un contraste de una hipótesis que es nula versus una hipótesis que es alterna. Ejemplo, acá tenemos la hipótesis nula que se llama H0, ¿ya? H0 versus H1. H0, hipótesis nula, es cuando uno dice que en el fondo no existen diferencias, ¿ya? En el fondo uno dice el fármaco A va a ser igual que el fármaco B o no hay una relación entre ese factor de riesgo y tal enfermedad, ¿ya? La hipótesis nula, por ejemplo, del cáncer pulmonar y el tabaco es que el tabaco no está relacionado con el cáncer pulmonar, ¿ya? O esto es como un ejemplo que se me ocurrió recién. Imagínense el calentamiento global y la mortalidad de las especies marinas. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Hipótesis de Trump es que el calentamiento global no está relacionado con la muerte de las especies marinas. En cambio, la hipótesis alterna, que es la que se quiere probar y está más o menos probada, es que sí existe relación completa, por ejemplo. Como aparece acá, H1 hipótesis alterna es cuando existe una diferencia. Bueno, o sea, el ejemplo de la terapia es que el fármaco A, disculpen por esto, pero es una A mayúscula, ahí sí, es más efectivo que el fármaco B. Bueno, entonces ahí uno hace contrastar esta hipótesis. Claro, calculando, por ejemplo, indicadores que vamos a ver después, como el riesgo relativo, el odds ratio u otros. Y cuando uno las contrasta, va a medir un valor, ¿ya? Que es el p-value. Bueno, yo sé que esto es algo como chino al principio, pero hay que recordarlo. El valor P o p-value, ¿ya? Es el porcentaje de inseguridad, ¿ya? Que tengo yo al afirmar algo. En este sentido es como la probabilidad de equivocarme, ¿ya? En afirmar mi hipótesis alterna. Bueno, por convención de medicina, el valor del p-value, para no jugar con la salud de la población, para que no sea un azar, tiene que ser menor a un 5%. Por eso, siempre que un estudio se realiza un estudio con las pruebas estadísticas correspondientes, estas pruebas o estos números que resultan tienen que tener un p-value menor a un 5% o 0,05. Una cosa importante es que a menor p-value, mi estudio termina siendo, o los resultados terminan siendo más precisos. ¿Ya? Si tengo un p-value de 0,000001, quiere decir que esa es la realidad. ¿Ya? Todo esto recuerden que es porque cuando uno hace un estudio no puede estudiar una población completa al mismo tiempo, sino que estudia un grupo de gente seleccionada en el fondo. ¿Ya? O seleccionan un grupo, un n del total para estimar. Bueno, entonces el p-value les dice si este número es muy pequeño o no. De esa forma ustedes dicen las cosas con más certeza. Y también existen los intervalos de confianza, que uno los podría ver como una dispersión de valores P, ¿ya? Dispersión de p-values. Y en general cuando se evalúa una población o cuando asumo muchos estudios, siempre se toma el 95%. Bueno, lo importante es que no pase por una línea que se llama el no efecto, que es un valor 1. Voy a explicar este punto en particular, adelantando un poco la materia, y es principalmente lo siguiente. Cuando uno calcula o quiere ver la relación entre un factor de riesgo y una enfermedad, mide en general el riesgo relativo, ¿ya?
Voy a adelantar esto y les pido mil disculpas. Riesgo relativo. Esto en el fondo es simplemente decir si es que es un factor de riesgo o no. El cálculo del riesgo relativo es incidencia en expuestos dividido por incidencia en no expuestos. Por lo tanto, estos valores que pueden resultar van a ser mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Entonces, cuando es mayor a 1, quiere decir que claramente el número de gente que tuvo la enfermedad y que estaba expuesta fue mucho mayor que la gente que tenía la enfermedad y no estaba expuesta. Y esto transforma al factor en un factor de riesgo. Cuando es igual a 1, quiere decir que tanto expuestos como no expuestos tuvieron la misma cantidad de enfermedad. Esto es sin relación. Y menor a 1, si los expuestos tuvieron menos enfermedad que los no expuestos, es cuando tenemos un factor protector. ¿Claro? Por lo tanto, cuando yo hablo de intervalos de confianza al 95% y que no pasen por la línea del no efecto, quiere decir que como tengo tantos valores distintos, ¿ya? Dispersiones de p-value, dispersiones de distintos pacientes con distintos riesgos relativos, lo importante es que en promedio o en dispersión, en desviaciones estándar en general, no pasen por la línea del no efecto, o sea, no pasen por el 1. Esto tiende a verse de la siguiente manera cuando ven un estudio. Ven una tablita de esta forma, así, que tiene un 1 acá abajo. Acá abajo, acá al lado, perdón, aparecen los nombres, ¿ya? Dice, no sé, Aliaga, et al. Zamorano, et al. Salas, et al. Y aparecen unos monitos. Por ejemplo, me salió un rombo de este tipo. A Zamorano le apareció un rombo de este tipo. A Salas un rombito chico. En el fondo, todos estuvimos bien, excepto Zamorano, que Zamorano tiene un cachito pasado hacia los números que son del 0 al 1, ¿ya? Por lo tanto, algunos de sus valores fueron pacientes que tenían un factor protector, en vez de que haya sido un factor de riesgo. Y se considera entonces que este paciente tiene, este grupo de estudio se considera como no significativo estadísticamente, ya que si es que yo agarro todos los valores, en algunas ocasiones puedo encontrar que el factor no es un factor de riesgo, sino que es un factor protector o no tiene relación con la enfermedad. ¿Claro? A eso se refieren los factores o intervalos de confianza, perdón. Yo sé que es difícil de comprender, pero cuando vean un estudio, ojalá una revisión sistemática, vayan a la última parte, ahí aparece la metodología y aparecen en general los intervalos de confianza graficados. De la mano con lo anterior están los errores, que en este sentido, cuando vemos un estudio, siempre nos tenemos que fijar en ellos. Tenemos el error aleatorio en primer lugar y en segundo lugar los errores sistemáticos. El error aleatorio, ¿ya?, es lo que ustedes conocen como el p-value, es el tipo 1 acá que se llama error alfa, ¿ya? Error alfa, que equivale al p-value. ¿Ya? Esto quiere decir, error tipo alfa es asegurar que hay diferencias, o sea, decir que H1 es mejor que H0, cuando en realidad no las hay, cuando en realidad H0 es mejor que H1. En el fondo es cuál es la probabilidad de que cuando ustedes dicen que el ibuprofeno es mejor que el paracetamol para el dolor, ¿ya?, cuál es la probabilidad de que así sea y que no sea en realidad que el ibuprofeno sea igual que el paracetamol o que el paracetamol sea incluso mejor que el ibuprofeno. ¿Ya? Si el resultado de ese estudio tiene un p-value de un 6%, primero, no es significativo por convención, y segundo, equivale a que existe un 6% de probabilidad de que el paracetamol sea mejor que el ibuprofeno. Bueno, o que no tengan, o que sean igual de buenos. A eso se refiere. Y es el más utilizado. El segundo error aleatorio que pueden encontrar es el tipo beta, que una cosa importante es que no es usado. ¿Y en qué consiste este error? Consiste en asegurar que no hay diferencias, ¿ya?, cuando en realidad sí las hay. Esto quiere decir, consiste en decir que H0 es mejor que H1,
cuando en realidad H1 es mejor que H0. Bueno, nadie lo hace, ¿ya? No se usa mucho por lo mismo. Lo segundo que hay que ver son los errores sistemáticos. Primero, antes de llegar a eso, error aleatorio significa entonces que hay poca, si hay error aleatorio, hay poca precisión. ¿Y cómo puedo mejorar un poco la precisión? ¿O cómo puedo mejorar esto? Como les explicaba hace un rato, recuerden que el p-value me habla de el riesgo de estar equivocado, principalmente porque no voy a estar midiendo mi población completa al mismo tiempo. Por lo tanto, para mejorar un poco este valor, lo que se puede hacer es aumentar el tamaño de la muestra. Entonces acá, vamos a escribir aquí abajo, error aleatorio, mejora, aumentando el tamaño muestral. Bueno, luego están los errores sistemáticos o sesgos, que en el fondo su presencia hacen que el estudio sea malo, ¿ya? Sea pésimo. Y por lo tanto, en vez de decir que sea malo, el lenguaje médico no se dice así, sino que se dice que tiene poca validez interna, ¿ya? Aquí hay poca validez interna. A continuación voy a proceder a mencionar el tipo de error, más o menos en qué consiste, y a dar la solución. Existe uno de estos sesgos, que es bien clásico, que se llama sesgo de selección, que consiste en no aleatorizar bien a sus pacientes. Por lo tanto, la forma de mejorarlo es aleatorizando. Aleatorizar. Ejemplo de esto es, quiero hacer un estudio de hipoglicemiantes orales en población sana, ¿ya? O en población sin diabetes. Y para esto voy a separar dos grupos, perdón. Un grupo de pacientes normopeso y otro grupo de pacientes obesos, ¿ya? Para ver el efecto. Claramente hay un sesgo, porque probablemente los que tengan mayor obesidad también tengan resistencia a la insulina o diabetes no diagnosticada y por lo tanto tengan mayores beneficios de estos fármacos que la gente que es normopeso. Eso es un sesgo de selección. Por lo mismo, cuando uno hace un estudio clínico randomizado, lo que tiene que hacer es aleatorizar y mezclar a los pacientes. Segundo, sesgo de información o medida. La información está dada cuando tanto el tratante como el paciente tienen conocimiento más o menos del fármaco que tienen que recibir, ¿ya? Eso es los estudios clínicos randomizados. Y la medida va a estar dada principalmente cuando tengo elementos no calibrados. El ejemplo clásico de la medida podría ser un grupo de ustedes quiere medir la cantidad de gente que tiene obesidad en cierta ciudad, por ejemplo, entre la octava y la región metropolitana, en San Fernando, ¿ya? Quieren medir, no, más que San Fernando, es como Curicó. En Curicó se ponen en una plaza y quieren medir en el fondo el peso de la gente en esa plaza. Y tienen tres pesas ya de estas, no pesas digitales, sino que pesas eh, antiguas, no me acuerdo el nombre, ¿ya? Y las van a ir midiendo a los pacientes. Puede que a uno de ustedes le resulte una mayor cantidad de obesos que a sus otros compañeros, ¿ya? Y esto se puede ver por un lado que tuvo mala suerte o buena suerte y le tocaron puros pacientes con patología, o puede deberse a que el instrumento, la balanza, está mal calibrada, ¿ya? Por lo tanto, el sesgo de medida mejora en el fondo al calibrar instrumentos, calibrar instrumentos, y el sesgo de información, y la información mejora haciendo un doble ciego. ¿Ya? Tenemos además el sesgo de memoria. El sesgo de memoria es cuando ustedes hacen un tipo de estudio que se llama clínico randomizado, perdón, disculpen, caso control, y le tienen que preguntar al paciente por exposición a factores de riesgo, pero él no recuerda si estuvo expuesto o no, ¿ya? En general uno recuerda cosas quizás como la exposición al tabaco, ¿ya?
pero no va a recordar algo como por cuánto tiempo tomó lactancia materna cuando era un bebé. Por lo tanto, el sesgo de memoria mejora realizando encuestas certificadas en este caso, o preguntar por factores de riesgo comunes. Recuerden, este es el sesgo del estudio caso control. Tenemos el sesgo por pérdidas. Por ejemplo, estamos realizando un estudio de cohorte para ver si es que hay relación entre un factor de riesgo y una enfermedad y se muere la mitad de la población o migran. ¿Ya? O estamos realizando un estudio clínico randomizado y se me va la mitad de la gente estudiada. Claramente, si es que se me van en el fondo esos pacientes, voy a tener un sesgo por pérdida. Va a hacer que el estudio esté malo y que además de eso me aumente el valor P. ¿Claro? ¿Cómo se mejora el sesgo por pérdida? Realizando un mejor seguimiento y cuidando a la población. Sesgo por expectativa del observador. Bueno, para explicar esto hay que entender que cuando uno hace un estudio, el diseño del estudio muchas veces incluye o tiene que incluir en realidad un tiempo, ¿ya? Sobre todo para los estudios de experimentación o clínico randomizado. ¿Y qué pasa muchas veces? Es que un investigador empieza a hacer su estudio, ¿ya? Lo pronostica para 2 años más, o ese es el corte que él se propuso. Pero a los 6 meses de estudio ya ve que el fármaco que empezó a investigar tenía un beneficio bien alto. Y por lo tanto, él publica eso, ¿ya? Haciendo caso omiso a lo que pase posteriormente. Esto quiere decir si es que el efecto positivo quizá iba de la mano después con un efecto adverso importante. Por lo tanto, la expectativa del observador se mejora, en el fondo, realizando un seguimiento completo. Esto es simplemente eso, seguimiento completo. Terminar el estudio. ¿Ya? Faltó un sesgo, les pido disculpas nuevamente porque me haya faltado escribir algo, pero el último es de variable confundente. Para entender la variable confundente hay que entender que muchas veces cuando ustedes midan la relación entre un factor de riesgo y una enfermedad, van a tener esa relación como la fletita y les va a aparecer un factor extra que está relacionado tanto con el factor de riesgo como con la enfermedad. El ejemplo de esto que aparece en muchos lados, se lo recomiendo leer después, sería, quiero medir si es que el alcohol tendrá relación o no con el cáncer pulmonar. ¿Y qué ocurre? Resulta que hemos visto que mientras más alcohol bebe la gente, tiende a fumar más. Y a la gente que fuma más también tiene más cáncer pulmonar. Por lo tanto, el tabaco se transforma en un factor confundente. ¿Ya? Es como un triángulo amoroso. En este sentido, ¿de qué forma yo puedo mejorar este factor confundente? Existen muchas formas, pero las más utilizadas son dos. Una es la aleatorización estratificada. En el fondo es aleatorizar a los pacientes bien, estratificarlos según quizás la edad, podría ser útil, ¿ya? Tanto fumadores en ambos grupos en el fondo. Y el otro es el matching o emparejamiento, que es una forma más directa de buscar lo mismo, buscar que en ambos grupos haya la misma cantidad de fumadores y gente que toma alcohol. Yo les recomendaría revisar esto posteriormente con algún apunte en el fondo, que hay varios en internet que les pueden ayudar. El CTO sería uno, ¿ya? O simplemente Google, ¿ya? Y buscar variable confundente, simplemente para que terminen de estudiar todo esto.
y no sea tan terrible posteriormente. Muy bien, entonces como para concluir esta parte de estadística, debo decir en primer lugar que les pido disculpas, pero en la diapositiva anterior escribí algo mal, ¿ya? Escribí lo siguiente, escribí precisión con SC, pero disculpen, es así, precisión, ¿ya? En este sentido, la fiabilidad, que es un p-value bajo, me habla de una mayor precisión. La validez interna me habla de la ausencia de sesgos, o sea, calidad del estudio. Y la validez externa, que es algo que tenemos que conversar igual, es qué tan replicable es el estudio en otra población. Esto quiere decir, validez externa, similitudes poblacionales es una cosa, recursos utilizados, si los puedo repetir o no, etc. O sea, no puedo pretender ocupar el resultado de un estudio de Sudáfrica, por ejemplo, a ver, un componente distinto, un estudio de la India, ya en los cuales tienen otros recursos, otras enfermedades asociadas para ver el tratamiento de una, no sé, de una diabetes. ¿Ya? Me sirve más de una población, ojalá similar a la nuestra, que tenga recursos similares a los nuestros, en los cuales se pueda replicar todo. Ejemplo de esto podría ser como un estudio argentino, quizás. Algo así se refiere a esta parte. Esta es la parte como entretenida de esta clase, por lo menos que yo encuentro que es bien interesante, y es hablar de las medidas de asociación y medidas de impacto. En primer lugar, las primeras medidas en el fondo son medidas utilizadas para establecer una relación entre un factor de riesgo y una enfermedad, claro, o establecer si es que una terapia es buena o no es buena en comparación con otra. Por eso mismo, cuando hablamos de factor de riesgo y enfermedad, hablamos de estudios observacionales, como los que mencionamos hace un rato en la parte de epidemiología analítica. Y cuando hablamos de resultados de una intervención, hablamos de los estudios experimentales, como el ensayo clínico. ¿Ya? Estas medidas de asociación ya las conversamos hace un poquito de rato. Les adelanté un poco el riesgo relativo. ¿Ya? Recuerden, es el mejor indicador para establecer la relación entre un factor y una enfermedad. Recuerden, el factor puede ser de riesgo protector y una enfermedad. Y por otro lugar está también como la utilidad en cuanto a el estudio experimental, de qué tan bueno es. Se utiliza en el fondo en estudios de corte, ya como vamos a ver ahora, los diseños en unas diapositivas más, y en estudios experimentales. Y se calcula con las incidencias, como ya lo vimos recién. Vamos a escribirlo nuevamente. Se calcula con incidencia en expuestos, que es IE, dividido por la incidencia en no expuestos, que es lo mismo que IO. ¿Ya? Recuerden, tengo tres posibles resultados. Mayor a 1, igual a 1, menor a 1. ¿Ya? Si es que calculo en estudios experimentales, claramente acá en experimentales, como el ensayo clínico randomizado, no voy a tener expuesto y no expuesto, sino que voy a tener incidencia en intervención 1 y la incidencia, perdón, la I en intervención 2, ¿ya? O sea, un poco distinto, claro, pero la base es la misma.
Cosa importante acá es que puedo calcular incidencias, ¿ya? Y volviendo a la definición de incidencia, ¿por qué puedo calcular incidencias acá? ¿O por qué las uso? Perdón, ¿por qué puedo calcular el riesgo relativo? Es porque tengo datos que me entregan un periodo de tiempo. Recuerden que incidencia requiere periodo de tiempo. ¿Claro? Por lo tanto, si es que no soy capaz de determinar un tiempo inicial y de término, ¿ya? ¿Qué puedo hacer? Siempre está la opción de llorar, pero en este caso en particular lo que se usa es el odds ratio, ¿ya? Odds ratio entonces es similar al riesgo relativo. Se calcula en el fondo cuando no tengo incidencias, ¿ya? Y el ejemplo de esto podría ser el estudio de corte transversal comparativo o más frecuentemente el caso control. ¿Por qué no está la fórmula? Y es porque la voy a escribir acá. El cálculo es un poco distinto al anterior, ¿ya? ¿Cómo es el cálculo? Sería en este caso una multiplicación cruzada, donde tengo que multiplicar enfermos con factor de riesgo positivo por sanos con factor de riesgo negativo. Es A por D dividido por la multiplicación cruzada de B por C. ¿Ya? Es la fórmula de calcular el odds ratio, pero la significancia es como muy similar que la anterior. Los valores pueden ser mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Bueno, si por algún motivo alguien no comprendió un poco con lo anterior, cómo calcular, por ejemplo, una incidencia, tomando la tabla de abajo como ejemplo, vamos a calcular la incidencia a los expuestos, ¿ya? Y E, entre paréntesis, según tabla de abajo. Ojalá que puedan seguir todo esto a medida que voy hablando para que no se pierdan. Según la tabla de abajo, la incidencia a lo expuesto sería la incidencia en el grupo que tiene factor de riesgo positivo, ¿ya? Estos son los expuestos, ¿ya? Expuestos un factor de riesgo, no expuestos los que tienen factor de riesgo negativo. Por lo tanto, la incidencia en este grupo sería igual a gente expuesta que tuvo la enfermedad, A dividido por A más B. Y claramente la incidencia en no expuestos, según la tabla, sería C dividido por la suma de los no expuestos, C más D. ¿Ya? Recuerden, esto último es simplemente para ejemplificar cómo se calcula, para que no tengan la confusión posterior. Luego de hablar de las medidas de asociación, nos queda hablar de las medidas de impacto. Bueno, nos quedan en realidad porque son varias. Las medidas de impacto en el fondo me muestran el riesgo real de un factor de riesgo, o sea, nos muestran en números, ¿ya? Si el anterior nos decía que el valor era mayor de 1, quizá era 1,1, 110% de chance de tener la enfermedad, o 10% más de chance de tener la enfermedad si se tiene un factor de riesgo. Acá nos dicen qué número de pacientes tienen la enfermedad por culpa del factor de riesgo. Se pueden calcular varios acá, y el más usado en el fondo es el riesgo atribuible, que nos muestra en el fondo el exceso de riesgo en los expuestos. Eso es lo que significa que sería lo mismo que el número de casos atribuidos al factor de riesgo, ¿ya? O también se podría decir como número de casos que se prevendría si quito el factor de riesgo del grupo. Bueno, en este caso, en el fondo, esa es una forma. Si hablo de porcentaje de casos
estoy hablando de un riesgo atribuible porcentual, que esto es simplemente pasarlo a porcentajes. Si hablo de poblaciones, hablo de un riesgo atribuible poblacional, donde la fórmula va a cambiar un poco, ya que en el primero, el riesgo atribuible solo, es incidencia en expuestos menos no expuestos. En cambio, en el poblacional hablo de incidencia poblacional dividido por incidencia a los no expuestos. ¿Ya? Pero lo importante es que la raíz de ambos son similares, es cuánto está atribuido el factor de riesgo a la enfermedad, ¿ya? Y qué número de pacientes son más o menos los provocados por esto. Si es que nosotros dejamos de hablar de factor de riesgo y enfermedad y nos ponemos a hablar de intervención 1 versus intervención 2, nos vamos a dar cuenta que van a cambiar un poco los nombres de algunas cosas. Por ejemplo, el riesgo atribuible va a pasar a ser el riesgo absoluto, que es la resta ya de incidencias de intervención 1 e intervención 2. Y además nos aparecen dos cosas extra, que son el NNT y el NNH. ¿Ya? Primero, número necesario a tratar para lograr beneficio en un paciente. ¿Claro? O sea, ¿cuántos pacientes tengo que tratar con paracetamol, por ejemplo, para que uno de ellos le disminuya el dolor por culpa de su artrosis? ¿Cuál es el número? No me acuerdo, ¿ya? Pero eran como, si mal no recuerdo, eran como 40. ¿Cuál es el número necesario a tratar para que a un paciente le disminuya el dolor? En el caso del uso de AINES, el número es menor a 10. Por lo tanto, requiero tratar a muy pocos pacientes para mejorarlos, ¿claro? Lo importante del NNT es que, voy a escribirlo acá abajo, en color verde, a menor valor es mejor. Y como se pueden imaginar, el segundo, número necesario a herir, ¿ya? O número necesario a tratar para lograr un efecto adverso, a mayor valor es mejor. En el fondo estas medidas están acá para decidir cuál es la mejor terapia para el paciente, ponerlas en una balanza y decir, ya los riesgos superan a los beneficios, por lo tanto no voy a dar el fármaco, o los riesgos no son inmesurables al lado de los beneficios que tienen, por lo tanto voy a dar el fármaco. ¿Claro? Son cosas que hay que tomar en consideración cuando uno elige un tratamiento para... Esto estaba preparado previamente, no lo escribí ahora, pero era para entender un poco el riesgo atribuible. Mírenlo, son dos gráficos donde tenemos un grupo de pacientes no fumadores, ya que es este de acá, y un grupo de pacientes fumadores, que es este de acá, y veamos la cantidad de cáncer pulmonar, la incidencia. En este caso tenemos una incidencia de 10%. Por lo tanto, si reemplazamos acá, la incidencia es de 10%, y a este grupo tendríamos una incidencia de 2%, menos 2%. Por lo tanto, el riesgo atribuible sería igual a un 8%, y 8% sería esta área que está acá, marcada en verde, y me habla del área que se prevendría de enfermedad si es que se quitara el factor de riesgo. ¿Ya? O sea, me dice que un 8% de los casos son atribuidos a el factor de riesgo, que sería el tabaco. Bueno, ojalá lo hayan entendido bien, porque de esta forma van a tener una pregunta buena sí o sí. Siempre se pregunta riesgo atribuible o riesgo relativo, en una pequeña definición en la cual hay que marcar la respuesta correcta. Traten de aprenderlo bien, ya que si se les olvida van a perder tiempo y confianza también.